Vamos a conectar a continuación con el veterano periodista, con el maestro para muchos ya, Benjamín López, porque tenemos que hablar con él de algo dramático que ha sucedido hoy en Cataluña y que es el pan nuestro de cada día. Ya saben que los independentistas catalanes, que los ocupas también, estos a los que el gobierno defiende sistemáticamente, bueno, pues causan inseguridad, causan descontrol en las calles, causan descontrol, por tanto, en los espacios públicos y, por desgracia, Barcelona... Por desgracia, Cataluña en general ya se ha convertido en una ciudad sin ley. Y esto no lo digo yo, ojalá lo dijera solamente yo, pero esto lo dice incluso la propia Guardia Urbana, lo dicen los propios Mossos d'Esquadra, los que no son indepes, los que, digamos, se rigen por la ley, por la legalidad y por la Constitución española, pues lo dejan claro. Cataluña, Barcelona, sobre todo la Barcelona de Ada Colau, pues es efectivamente una ciudad sin ley. Tenemos con nosotros a Benjamín López. ¿Cómo estás, Benjamín? Un placer. Muy buenas, pues encantado de estar aquí con vosotros en directo. Benjamín, tenemos que comentar pues cómo una turba de violentos ocupas agrede a Albiol en Badalona. Dicen, leo palabras textuales, HDP, vamos a ir a tu casa. El desalojo de una nave ocupada por más de 140 inmigrantes ilegales ha acabado con agresiones, amenazas, insultos al exalcalde y líder del PP en la ciudad, Xavier García Albiol. El popular ha tenido que ser escoltado por los Mossos d'Esquadra ante la ira desatada de los ocupas que han llegado a amenazarle con asaltar incluso su casa. Benjamín, esto es muy grave, pero esto es la tónica habitual, por desgracia, que sucede no solamente en Barcelona, no solamente en Badalona, sino que en toda Cataluña. Y esto se permite por parte del gobierno de Pedro Sánchez. ¿Cómo lo analizas? Hombre, yo creo que el que siembra viento recoge tempestades, ¿no? Llevamos años viendo una política de comprensión, cuando no de apoyo directo, más o menos disimulado, a la ocupación, al mal llamado movimiento de ocupación, al que se ha querido revestir de cierto tinte de culturalidad, de movimiento, pues eso, cultural, social, y lo que esconde en realidad, pues es un movimiento de personas que se saltan impunemente la ley y que, pues ahí vemos en Cataluña, sobre todo, especialmente en la Barcelona de Ada Colau, cómo están incluso patrocinados, protegidos por las propias instituciones, ¿no? En Cataluña, en Barcelona, recordemos cómo el ayuntamiento de Colau le pagaba la luz, los suministros a pues determinados colectivos ocupas, y siempre, desde sus orígenes, incluso antes de ingresar en la política, Ada Colau ha estado directamente vinculada a los movimientos de ocupación. Con lo cual, pues repito, el que siembra vientos recoge tempestades. Ahora bien, los ciudadanos somos responsables de nuestro voto. Somos mayores de edad, depositamos una papeleta y también, si ayudamos a que se siembren esos vientos, pues recogeremos tempestades. Esto no tiene vuelta de hoja. Eso es lo que está sucediendo, ni más ni menos. Benjamín, estamos viendo en pantalla las imágenes de lo que estamos comentando, de esas agresiones, de esos actos violentos hacia el alcalde, hacia el exalcalde de Badalona, hacia García Albiol, pero tú estabas comentando algo muy interesante, Benjamín, y es que, claro, lo que votamos luego lo tenemos, es decir, y es más que evidente. También es más que evidente que las encuestas ya de forma tendencial están mostrando que Pedro Sánchez y que esa suma junto a Podemos y junto al resto de socios pues parece que ya está mitigando y que no podría y que quizás no renueve pues el gobierno, es decir, que no llegue de nuevo a la Moncloa y que la suma, por tanto, de PP y Vox ganen las elecciones y puedan de esa forma conseguir llegar a Moncloa. ¿Cómo valoras esto? En cualquier caso, lo que te iba a decir, hay todavía mucha gente que va a seguir votando al Partido Socialista, al partido de Pedro Sánchez. Yo no estoy en contra de los socialistas, cada uno es libre de profesar la ideología que quiera. Lo que sí que estoy en contra es de que Pedro Sánchez nos mienta diariamente, y lo que sí que estoy en contra es que nos lleve a la más pura ruina económica, social y política, como estamos comprobando día tras día. Hombre, yo sí estoy en contra de la ideología social comunista, ¿no? Bueno, pues porque aplica políticas liberticidas, así lo creo, y estoy en Sí, contra de esa ideología a escala global, sinceramente. Pero más allá de eso, es que es verdad, en el día a día no solo es que nos mienta, ¿no? Es que nos lleva a la ruina con una incompetencia pues que nos demuestra en el quehacer diario del gobierno a diario, ¿no? A mentiras, incompetencia, deslealtades con los ciudadanos españoles. Es un cúmulo de circunstancias que hacen que efectivamente vaya bajando en las encuestas, pero a mi juicio baja de una forma demasiado lenta, demasiado paulatina para todo lo que hemos pasado. Me preocupa bastante esto porque creo que ahora mismo las encuestas son la foto fija de un instante, ¿no?
pero veremos a ver cómo transcurren los próximos meses. Pedro Sánchez, lógicamente, estará con la calculadora electoral en la mano y si ve una ventana de oportunidad, impulsado a lo mejor por los fondos europeos, que veremos si llegan, como ese maná que nos están prometiendo desde hace meses y que probablemente yo creo que no llegará en las cantidades que se nos están diciendo, pero que sí pueden servir para darle un balón de oxígeno al gobierno, para comprar voluntades. Recuerda aquellos viernes sociales, ¿no? Cómo usaba el dinero público pues para labrarse su propia campaña electoral, ¿no? Con medidas pues sociales, supuestamente, pero que en realidad lo que escondían era pues eso, era la compra indirecta de voluntades mediante pues dádivas, etcétera, etcétera. Yo creo que nos espera eso y con la calculadora electoral en la mano es posible que Pedro Sánchez detecte que el viento sopla a su favor en un momento coyuntural y aproveche ahí para convocar elecciones en el momento que sus encuestas se lo digan. Me da mucho miedo, ¿no? Porque si con la que está cayendo en el peor momento económico de la pandemia, con mentiras a diario, con todo lo que estamos viendo que sucede en las calles, el aumento de tensión, todos estos episodios de ocupación, el tema de los ganaderos, es que es una detrás de otra, ¿no? Es permanente. Todo esto, totalmente, con la que está cayendo, Pedro Sánchez logra mantenerse todavía en las encuestas vivo, porque está vivo, ¿no? O sea, se habla de que quizás pierda el gobierno. ¿Qué puede ocurrir en un futuro próximo si de repente, por ejemplo, llegan esos fondos europeos, por ejemplo, él logra reactivar, aunque sea de forma artificial, la economía para que el país pegue un pequeño impulso, etcétera, etcétera? Quizá en ese momento, repito, saque la calculadora electoral, vea que el viento le es favorable, convoque elecciones y nos llevemos 4 años más de Pedro Sánchez. Así que mucho ojo, mucho ojo. Benjamín, hablando de los fondos europeos, de esas ayudas europeas, Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, llevó a Sánchez al Supremo por esa arbitrariedad a la hora de repartir los fondos europeos. Esto es muy grave. Uno, es muy grave desde el primer momento en el que Pedro Sánchez pues, no quiere ningún tipo de control a la hora de repartir esos fondos, como sí que está ocurriendo. Ese control me refiero en otros países de nuestro entorno, pero ya no solamente eso, sino es que a discreción, es decir, sin justificación alguna, está repartiendo ayudas a comunidades autónomas que, insisto, que no tiene justificación, que está fuera, digamos, de lo estipulado previamente. Con lo cual, esto es la crónica de una muerte anunciada, la verdad. Bueno, yo creo que esto está directamente relacionado con lo que comentaba antes, ¿no? O sea, Pedro Sánchez quiere utilizar esos fondos a su antojo, discrecionalmente, para impulsar sus intereses de permanencia en la Moncloa. Y a eso responde esta estrategia. Evidentemente que lo va a intentar y que o alguien le frena, probablemente los tribunales, o hay poco que hacer. Que ya se ha encargado él de tener un mecanismo de reparto lo suficientemente opaco, ¿no? Es verdad, Ayuso recurre a los tribunales, sale Nadia Calviño y dice que una comunidad que baja impuestos parece mentira que ahora acuda a los tribunales a quejarse de los fondos, del reparto de los fondos europeos. Como si alguien que baja impuestos no tuviera derecho a pedir un reparto justo de los fondos europeos. No entiendo la lógica, bueno, sí entiendo la lógica de este gobierno, pero no tiene ninguna más que el engaño a los ciudadanos, ¿no? La política económica de Díaz Ayuso puede ser bajar impuestos, puede ser subirlos, puede ser mantenerlos, pero si se siente agraviada, con todo derecho, creo yo, en este caso, pero incluso aún no teniendo razón, imaginémonos que no tiene razón, tendría derecho a acudir a los tribunales, independientemente de cuál sea su política económica. Si una comunidad autónoma se siente agraviada en el reparto de los fondos, cree que son injustos y discrecional su uso, puede acudir a los tribunales libremente. Bueno, es que no tiene ninguna lógica. Lo de este gobierno es permanente propaganda, sí. Propaganda que, por lo que decíamos antes, ¿no? Todavía hay gente que le compra. Es increíble. En España hay 2 lecturas obligatorias. Uno es el Quijote y 2 es tu Twitter, Benjamín. Escribías en Twitter: Sánchez solo puede marcar distancias con Garzón y sus declaraciones sobre los ganaderos, firmando su destitución como ministro. Es evidente que los del PSOE ya están en clave de campaña electoral. Es evidente que esta pugna, digamos, por las palabras de Alberto Garzón va mucho más allá de que el gobierno pues ahora crea que hay que apoyar mucho a los ganaderos. Les importa a los del gobierno de Sánchez 3 cominos los ganaderos. Lo que quieren ahora mismo es jugar ya en esa campaña electoral, pero claro, están poniendo de manifiesto una cierta inestabilidad en el gobierno de España, que esto de cara a inversores, de cara a empresarios que quieran, pues instalar sus empresas aquí en España, esto es una vergüenza mundial, insisto, a nivel mundial.
Una más, diría yo, ¿no? Una más. Pero hay un problema de fondo, ¿no? Hoy lo discutía con unos compañeros periodistas. Decían, no, a Sánchez en realidad le viene bien, ¿no? Que sea Garzón el que se expone, el que queda mal ante la opinión pública con esas declaraciones. Luego sale él y dice que apoya al sector ganadero. Sí. Yo creo que no es, esa interpretación para mí no es correcta, ¿no? Yo creo que los ganaderos de Castilla y León, en particular, los de España en general, detectan que el gobierno de España, es el que hace un ataque a su sector y encima lo hace además en el extranjero y delante de sus clientes, ¿no? De uno de sus mayores clientes. Claro, no, eso de hilar tan fino para ver si es una rama u otra del gobierno, yo creo que eso queda para un análisis demasiado fino, ¿no? Lo que es el gobierno de España el que ha hecho un ataque al sector ganadero fuera de España. A Sánchez esto yo creo que le viene fatal para la campaña electoral. De hecho, ha sacado a Planas, ha salido él mismo, han salido varios ministros, la portavoz, hasta la ministra de Educación, que pinta aquí, ¿no? ¿Qué pinta la ministra de Educación aquí? No, no se sabe, pero también ha salido a intentar parar el golpe provocado por Garzón, porque en esta campaña electoral de Castilla y León yo creo que le sienta fatal. Claro, ha tenido una oportunidad de oro para desmarcarse de verdad. Más allá de las palabras bonitas que quiera dedicar ahora al sector ganadero, Sánchez tenía que haber destituido fulminantemente a Garzón, ¿no? Que además sigue R que R ratificando sus declaraciones. Por lo tanto, si de verdad quería marcar distancia, tendría que haberle destituido y habría quedado entonces muy bien delante del sector ganadero. ¿Qué pasa? Que no puede. Pedro Sánchez es un presidente de gobierno débil, es presidente de dos tercios de gobierno, ¿no? No de todo el gobierno. Es un presidente en manos de Unidas Podemos, ¿no? Y claro, esa debilidad la aprovechan sus rivales, pero al final yo creo que le viene fatal, ¿eh? Yo creo que esto para la campaña electoral es de verdad, es un obstáculo tremendo, yo creo que le va a salir muy caro en esta campaña de Castilla y León. Benjamín, ojalá que Pedro Sánchez solamente estuviera atados de pies y manos por parte de Unidas Podemos, pero lo cierto es que está atados de pies y manos por Podemos, por los independentistas, por los etarras de Bildu, etcétera. Si no, nos explicaría, y eso también te hago esta pregunta, los homenajes tan burdos, tan infames, tan asquerosos a etarras que estamos viendo a lo largo de todo largo y ancho de País Vasco, de Navarra, en los últimos meses. Es decir, homenaje tras homenaje, infamia tras infamia, insulto tras insulto a las víctimas de la banda terrorista ETA. Es la política. Vamos a ver, Sánchez ha elegido sus socios en esta legislatura. Nadie le ha puesto, podía haber elegido no ser presidente del gobierno. Sí. Nadie, quiere decir, no era una obligación ser presidente del gobierno a cualquier precio. Podía haber elegido no ser presidente del gobierno, podía haber elegido negociar con otras fuerzas, pero de verdad, otras fuerzas, pedir un gran pacto a la alemana, ¿no? Con el Partido Popular. No sabemos si hubiera llegado a buen puerto o no, es difícil pensar que sí, pero es que ni siquiera lo intentó, ¿no? Podría haber buscado otras alternativas. Él eligió desde un principio cuál querían que fueran sus socios. Sus socios han sido lo peor de cada casa. Sus socios han sido los golpistas catalanes, sus socios han sido los filoetarras de Bildu, sus socios han sido los comunistas que decía que le quitaban el sueño. Él ha elegido. Siempre hay otra opción en la vida. No puede echar la culpa a un tercero. Él ha sido libremente el que ha pagado ese altísimo precio con tal de sentarse en el sillón de la Moncloa. Eso no se nos debería olvidar nunca a los españoles. Y todo eso conlleva unas hipotecas. Hemos visto, estos homenajes a Bildu son una parte, si fuera este el precio. Hemos visto indultos a los golpistas en Cataluña. Indultos a los golpistas en Cataluña. Pensábamos que no lo veríamos jamás. Hemos visto una mesa política en Cataluña que tarde o temprano los independentistas van a exigir que se active, pero que ya el gobierno ha concedido formar una mesa política en Cataluña. Hemos visto, por supuesto, estos homenajes a etarras, como el gobierno mira para otro lado, y vamos a ver dentro de poco la excarcelación de presos etarras, porque ha transferido al PNV las competencias en prisiones para que le abran la puerta de las celdas a los etarras. Es decir, vemos la punta del iceberg, Hugo, de la infamia de este gobierno y de lo que es capaz de hacer. Pedro Sánchez no tiene límite en este sentido. Para mí es un presidente del gobierno, iba a decir, no es inmoral, es algo peor, es amoral. Sí. Es amoral, es capaz de hacer cualquier cosa, no tiene moral. Por lo tanto, a mí no me extraña nada de lo que sucede.
Benjamín, y ya para finalizar, como colofón, ahora ya te pregunto como veterano, periodista y maestro para muchos que eres, también Oye, para mí, me por has llamado supuesto, ya Benjamín veterano López. 2 veces. Bueno, te pregunto, Pedro... Yo sé cómo tomármelo. Hoy está saliendo con una de halagos de aquí, Benjamín. Sí, Dicho lo sí. cual, Pedro Sánchez concede 4 entrevistas a radiofónicas y las 4 a la cadena SER. Es decir, si esto no es de locos, que venga Dios y que lo vea. O sea, esto de Eso no verdad es de se parece locos, ya, bueno, Hugo. las 4 entrevistas a la cadena SER, luego que en la rueda de prensa de Moncloa solamente deja a los asistir y acceder a la sala de prensa a los medios afines. Esto es una vergüenza, pero ya está bien, pero ¿por qué no se, digamos, no salimos todos más a la calle para pedir al menos libertad de prensa? Ya, o sea, ya no pedimos, bueno, pedimos mucho más, ¿no? Pero al menos que se respete la libertad de prensa y que no lo haga de forma tan burda. Es decir, es que ya siente total impunidad como para seleccionar medios afines solamente a sus ruedas de prensa, como para solamente asistir a las entrevistas de aquellos medios que le hacen masajes y no entrevistas. Pedro Sánchez ha perdido hace mucho la vergüenza, ¿no? Ha perdido la vergüenza. Claro, esto en medio de todo lo que está ocurriendo es un detalle menor, esa es la verdad. Pero no es que sea de locos, es que es de jetas, es de caraduras, ¿no? Es de una persona que no tiene ningún talante democrático y que además le da exactamente igual lo que se pueda decir de él. ¿Por qué le da igual? Porque al final resulta que tampoco se dice tanto de él. Es decir, él tiene a su favor a una serie de medios muy mayoritarios en este país que al final, pues haga lo que haga, bueno, a veces lanzan alguna crítica disimulada, pero normalmente le bailan el agua. Esa es la realidad. Por eso se permite estos lujos antidemocráticos, absoluta falta de talante democrático, de conceder 4 entrevistas radiofónicas matinales y concedérselas todas a la cadena SER. Todas, las 4. Se permite el lujo de convocar una rueda de prensa resumen de fin de año en la Moncloa y darle la palabra solo al País, a La Sexta, a F, al diario.es y Televisión y creo Española. que me dejo y Televisión Española. Es acojonante, vamos. No, es no, un artista. Es de cachondeo, ¿no? O sea, es de verdad de una falta de talante democrático, es una absoluta vergüenza. La culpa es de los periodistas, ¿eh? Hay que decirlo. Sí, sí. Porque yo creo que deberíamos plantarnos todos los medios y decir, mire usted, o usted se atiene a las reglas del juego, que la regla del juego consiste en que preguntemos todos, más o menos todos los que queramos, ¿no? Unas semanas unos, otros, pero que al final participemos todos de esta película, porque usted tiene que dar respuesta a todos los españoles, no a los que a usted le guste, respuesta a todos los españoles representados a través de los periodistas en este caso, es un cauce de interlocución entre la ciudadanía y los gobernantes, los medios de comunicación. O usted participa en ese juego de forma leal y democrática o nosotros nos retiramos. Porque para bailarle el agua y para hacer videocomunicados no estamos aquí. ¿Sabe usted, claro, señor Sánchez? Eso es lo que pasa. También ocurre pues que, por desgracia, los medios de comunicación, la prensa escrita, etcétera, pues pasan muy malos tiempos económicos, dependen muchas veces de ayudas del gobierno y, bueno, pues al final el deterioro democrático, deterioro de la libertad de expresión, pues es cada día mayor, por desgracia. Y eso es un déficit tremendo para un país, como España. Y este señor, como no tiene vergüenza, que hace mucho que no la tiene, pues le da exactamente igual. Ahí está, tan contento de haberse Benjamín López, un placer como siempre, un fuerte abrazo virtual y nos vemos.